Ahora bien, vamos a meternos un poquito en el diseño de dashboard, ¿sí? Ahí lo vamos a pensar en 4 etapas: en la definición, ¿sí? En la construcción de prototipos, en la construcción del dashboard y en la puesta en producción, ¿sí? O en el deploy. Cuando nosotros hablamos de la primera etapa, de la definición del dashboard, lo que vamos a decir, lo primero que vamos a poner especial foco es a quién está dirigido ese dashboard, qué tipo de personas, ¿sí? O de qué sector de la organización está definido, porque nos va a dar una idea de cuál es el segmento o el sector del negocio que quiere abordar. Y cuáles son las métricas, lo que vamos a definir aquí, que le interesa seguir a esas personas, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es pensar, bueno, en generar prototipos, ¿sí? Todavía no en la herramienta, ¿sí? Sino en herramientas de prototipado, simplemente en una hoja, sobre cómo mostrar las métricas para que el tablero o el dashboard sea útil. En este caso va a haber mucho feedback con el usuario final, ¿sí? Es importante porque el costo de introducir modificaciones en la etapa de prototipado es mucho menor que en la etapa del deploy, con donde yo ya tengo la herramienta funcionando, tengo los procesos de generación de información, que son procesos muy similares a los procesos ETL, tengo ya todo diseñado y claramente es mucho más costosa la modificación. Luego, bueno, lo que voy a hacer en la tercera etapa, en el build, es crear el dashboard utilizando datos reales en función del prototipo, ¿sí? Voy a utilizar una herramienta de generación de dashboard, como podría ser Tableau o CDE de Pentaho, para definir, o ClickView, por ejemplo, o MicroStrategy, hay varias en el mercado, para, en función de mi prototipo y en función de las métricas, obtener, ¿sí? Los datos reales para plotearlos en mi dashboard. Y por último, lo que tengo es la etapa de presentación de mi herramienta con el usuario o los usuarios finales, ¿sí? Ahora vamos a abordar cada una de las fases de manera eh, separada, un poquito más detallada. Respecto a la definición de a quién está dirigido el dashboard, fíjense que es importante entender qué tipo de dashboard vamos a trabajar, si es un dashboard operativo, directivo o estratégico. ¿Sí? En un dashboard operativo yo tendría un dashboard que está destinado a jefes o supervisores que son, van a tomar decisiones operativas o de la vida diaria o semanal de la organización, que van a tener especial foco en uno de los aspectos, ¿sí? Producción, ventas, inscripciones, clientes, cobranzas, ¿sí? No estoy hablando de un dashboard integral de toda la organización, sino con foco en una de las unidades de negocio. Luego, sí, este dashboard operativo podría pensarse sobre la base de la pirámide organizacional, según Maslow, ¿sí? Luego tengo un segundo tipo de dashboard que es el directivo, donde ya trabajamos con gerentes, directores funcionales de la organización, donde voy a ver un área ya de un punto de vista más integral, ¿sí? Pero la sigo viendo desde un punto de vista específico, ¿sí? No, ya no es una unidad de producción, por ejemplo, ¿sí? O una máquina específica, el dashboard de una máquina específica, o de una línea de producción, o de un turno, pero sí es solo la producción, no voy a ver varias áreas al mismo tiempo, ¿sí? Pero la voy a ver desde un punto de vista de la abstracción mayor, ¿sí? Veo la situación global de la empresa, pero en un área determinada. Y luego están los dashboards y los estratégicos, ¿sí? Que probablemente lo quiera ver el dueño de la organización, un CEO o un directorio, que ahí voy a tener no solo información interna de la organización, que sí ya va a ser de varias áreas eh, al mismo tiempo, si van a coexistir la información de todas las áreas que confluyen en una organización, sino que además también yo voy a poder ver información externa que me va a interesar, por ejemplo, la evolución del dólar, cómo está la competencia respecto a las mismas áreas. ¿Sí? Voy a tener un alto grado de agregación, ¿sí? Pocos valores me van a mostrar
o debieran mostrar una idea, una noción de cómo está cada una de las áreas, ¿sí? Es importante porque aquí se van a cruzar los objetivos estratégicos de la organización con el estado actual, ¿sí? Mis KPI, ¿sí? Mis metas del KPI van a estar asociadas al plan estratégico de la organización. Por eso es muy importante aquí encontrar las métricas que mejor midan la evolución de ese aspecto, ¿sí? Porque debieran de alguna manera graficar cómo está la organización respecto de ese aspecto determinado. ¿Sí? Entonces, conocer a quién está dirigido mi dashboard me va a hacer entender qué tipo de dashboard, qué tipo de métricas necesito. Ahora bien, conozco quién es el destinatario, lo que tengo que conocer es cuáles métricas va a tener mi dashboard. Fíjense, acá podemos ver una hoja de métricas, ¿sí? Una tabla de métricas donde yo puedo o debo en realidad documentar cada una de mis métricas, ¿sí? Por un lado está el nombre de la métrica, la fórmula, de dónde voy a tomar esa métrica, cuál es el origen de datos. Fíjense que tiene algún tipo de relación esta hoja de métricas, ¿sí? O mi tabla de métricas con mi modelo conceptual ampliado, donde yo no solo veo qué es lo que voy a calcular, sino de dónde lo voy a sacar. Además, acá podemos ver cómo me interesa agrupar cada una de mis métricas, ¿sí? Por ejemplo, los costos operativos podría querer agruparlos por planta de producción, por turno, por artículo, ¿sí? Por lo que fuere. Y acá voy a ver cuáles son los datos que no voy a incluir o voy a filtrar, ¿sí? Y así podría seguir definiendo qué atributos hacen que mi métrica cobre sentido o qué cosas tengo que tener en cuenta para cada una de mis métricas. Otra cuestión que yo podría también tener en cuenta a la hora de documentar mis métricas es la tasa de refresco o de actualización de mi métrica, es decir, cada cuánto la voy a calcular. Si yo estoy midiendo ventas mensuales, ¿sí? Probablemente no tenga sentido que ese valor sea un valor en línea, que se vaya actualizando todo el tiempo. No tenga sentido, no puede hacerlo, porque la integración de datos muchas veces en las organizaciones no es una tarea sencilla. Podría querer actualizar esa métrica semanalmente, por ejemplo, ¿sí? Y otra cosa que voy a tener en cuenta cuando trabaje con KPIs es cuáles son los umbrales que van a hacer que mi KPI, ¿sí? Si nos imaginamos como un KPI como un semáforo, se haga verde, se haga rojo, se haga amarillo, es decir, cuando mi KPI se está cumpliendo o cuando no, o cuando hay determinados riesgos, ¿sí? En general, y también alertas, ¿sí? Es decir, cuando determinada métrica, posiblemente yo podría querer que cuando determinada métrica alcance un valor por encima o por debajo de lo esperado, me llegue una alerta que me notifique respecto a este evento, ¿sí? Entonces tengo que definir, y es muy importante definir cuáles métricas y también documentarlas, porque esto me va a servir en el proceso del build, de la construcción del dashboard, porque ya voy a tener hecho el relevamiento de dónde, respecto a cómo calcular mi métrica y de dónde obtener la información. Ahora bien, una cuestión que es sumamente importante, ¿sí? Cuando uno construye un dashboard, una visualización en general, es cómo voy a mostrar estas cuantificaciones, estas métricas en mi dashboard, ¿sí? Fíjense, voy a tener que elegir de manera precisa y también no exento de las preferencias del usuario, cuál es la mejor forma de mostrar cada métrica. Hay algunos parámetros para cada información. Nosotros trabajamos un poco el concepto en análisis exploratorio de datos, de pensar que, bueno, que hay tipos de datos que están más asociados a algunos tipos de gráficos que otros, ¿sí? Los tipos de datos discretos se grafican de una manera que probablemente no sea la mejor o la más correcta
para los tipos de datos continuos, por ejemplo, ¿sí? También en la cantidad de ejes que voy a tener, que voy a necesitar, la cantidad de dimensiones, si es un gráfico que tiene que ver con comparaciones, con evolución en el tiempo. Hay un montón de aspectos, si hay cuestiones geográficas, hay un montón de aspectos que yo voy a tener en cuenta y voy a tener que tener en cuenta a la hora de decidir cómo traduzco mis métricas en gráficos o simplemente los dejo en valores, con qué cosas voy a comparar, ¿sí? Qué interacciones van a tener estos gráficos, es decir, una vez yo voy a poder interactuar con mi gráfico, si yo eh, hago clic en algún lugar o en algún sector del gráfico, se hace un zoom, se despliega información adicional. Bueno, esas son cosas que yo voy a trabajar desde el momento del prototipado, ¿sí? Y no las voy a dejar para la hora de la construcción del dashboard, donde ya los costos de los cambios son más altos, ¿sí? Una vez que sé cómo voy a definir, ¿sí?, cada una de las métricas, cómo las voy a mostrar, lo que tengo que tener en cuenta es cómo voy a organizar cada una de las métricas, cada una de las visualizaciones de mi dashboard, ¿sí? Un dashboard va a ser un conjunto de métricas y visualizaciones. Entonces, cómo yo organizo el paño, cómo va a ser clave desde el punto de vista de la percepción del usuario de mi dashboard, ¿sí? La percepción del usuario es un concepto que no podemos olvidar a la hora de trabajar con visualizaciones y particularmente con dashboard, ¿sí? Es muy importante esto porque el éxito o el fracaso del dashboard va a tener mucho que ver con la percepción del usuario, ¿sí? Cosas a tener en cuenta, un sinfín. Aquí, cuando uno lee un poco la bibliografía de referencia, nota que nos estamos yendo de la ingeniería de conocimiento para entrar en un espacio también medio artístico, donde, bueno, es importante tener en cuenta generar la cantidad, tener un equilibrio de la cantidad de componentes, que no sean ni muchos ni pocos, tener una armonía en el esquema de colores a utilizar, la diversidad de los gráficos también es importante. ¿Qué quiero decir? No tiene sentido y no suma en general a la calidad del dashboard definir todos gráficos del mismo tipo, ¿sí? Los gráficos tienen que ser intuitivos, tienen que dejar leer, tienen que ser explicativos, tienen que tener nombres en los ejes, respetar los esquemas de colores, tener en cuenta también hoy en este momento que vivimos, que uno accede a la información a través de distintos dispositivos, tener en cuenta también a través de qué dispositivo se va a necesitar acceder al dashboard y trabajar, ¿sí?, los diseños de layout en función de esos distintos dispositivos para que se pueda renderizar bien en todos ellos, ¿sí? Esta etapa es altamente iterativa con los usuarios stakeholders. ¿Qué quiero decir? La percepción del usuario de vuelta es fundamental a la hora de que mi dashboard tenga éxito o no. Ahora bien, luego, ¿qué nos queda? Bueno, la construcción del dashboard, que por ahí para los informáticos es lo menos complejo, ¿sí? Pero es fundamental entender que la aceptación del usuario respecto a mi diseño va a ser la clave aquí. ¿Qué voy a tener en cuenta? Bueno, en función de los orígenes de datos y los orígenes de datos y la definición de las métricas, voy a calcular esas métricas para luego definirlas en el paño, a partir de los componentes que yo ya habré definido en la etapa de prototipado, ¿sí? Luego, bueno, una cuarta etapa en donde nosotros lo que vamos a hacer es presentar, ¿sí?, el dashboard al usuario final. Es importante aquí, bueno, quizá el trabajo ingenieril más pesado ya culminó, o de construcción de la herramienta ya terminó, pero aquí es importante, ¿sí?, siguiendo la línea de la importancia de la percepción del usuario, no dejar de no abrazar ningún detalle. ¿Por qué? Porque
la aceptación del usuario es fundamental, como venimos diciendo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, elegir los medios más adecuados para la presentación, los momentos, explicar claramente cuál es el objetivo del dashboard y cada uno de sus componentes, tratar de construir ejemplos al momento de presentación que sepamos que no van a fallar, ¿sí? La aceptación inicial es clave, ¿sí? Para los que hemos trabajado en este tipo de proyectos, es clave la presentación inicial a los efectos de tener éxito o no en este tipo de herramientas. En general, cuando trabajamos sobre todo en organizaciones que no están habituadas a la toma de decisiones en función de este tipo de herramientas que son un poco de avanzada, si no somos capaces de mostrar en la presentación que esta herramienta va a contribuir al desarrollo organizacional, a la toma de mejores decisiones, probablemente quede de costado o no se utilice. Entonces, por eso es fundamental esta última etapa. Bueno, aquí tiene un poquito de la bibliografía, ¿sí? Algunos más teóricos que otros. Este libro web, que es el primero, que está en la primera viñeta, es muy interesante, donde se tomaron la mayoría de los gráficos. Y en la bibliografía del Kaplan y Norton, ¿sí? También es interesante, pongo a disposición el paper, donde Kaplan y Norton definen qué dimensiones no debiera dejar de abordar un cuadro de mando integral o un dashboard desde el punto de vista organizacional para cubrir todos los aspectos de la organización, para los administradores, ¿sí? Y para la historia de los dashboards. Fue muy importante ese primer paper de Kaplan y Norton para poner en relieve la importancia de esta herramienta y también cuáles son los aspectos más interesantes para definir en función de este estudio.